Vamos a hablar del sector porcino en la República Argentina y por eso lo hemos consultado a un especialista en la materia, uno de los principales asesores de este sector en nuestro país, el ingeniero Juan Luis Uccelli. Él hace un resumen de lo que ha sido el mes de julio para este sector muy importante y pujante de nuestro país. Jorge, nuevamente gracias por estar contigo en este programa y llegar a toda la gente que nos escucha, nos ve y que estuvo 6 meses muy complicado. Los productores de cerdo tuvieron 6 meses hasta junio muy complicado. Julio cambió, ya habíamos hablado la última vez que iba a cambiar, que tenía que cambiar, no había otra, y cambió, mejoraron los precios, tuvo una recuperación del 14-15%, pero después siguió subiendo. Y sigue subiendo, y entonces empezó a aparecer la rentabilidad positiva, cambiaron las caras de los productores que eran para abajo, cambiaron el emoticón para arriba, en una situación también complicada, porque una situación que la gente cada vez tiene menos plata y está difícil colocar, y uno ve tanto en el vacuno que subió un 40 y pico por ciento, 46%, y en el pollo que subió un 55%, que hay limitaciones al momento de la venta, y el cerdo estaba muy barato, no tenía problema, pero ahora empezó a ajustar un poco las clavijas, y lo malo que seguimos teniendo es que al cerdo le siguen poniendo en el último eslabón, ya se llámese carnicerías, supermercados, un porcentaje de ganancia exagerado, que no es el mismo que le ponen a la carne vacuna, que es un 30, un 40%, al cerdo le están poniendo un 70, un 80 y hasta un 100%, que es parte de la ganancia que se queda al último eslabón y que al productor no la veía. O sea, si esto hubiera estado más repartido todo el año, el productor no hubiera perdido tanta plata. Pero es parte de la realidad. Yo creo que ahora está marcando un límite y que, bueno, sigue siendo una carne barata todavía y competitiva en un país de pobres. O sea, que esa es la realidad. Dejamos de ser un país de ricos. O sea, por hecho, es un país de ricos con pobres. Porque eso es la verdad. El país es rico, pero hay mucha gente pobre. Entonces, cuando ven los números se asustan. Pero bueno, volviendo al tema del sector porcino, ha crecido, seguimos produciendo más, seguimos aumentando la faena. Se dieron noticias, exportamos mucho en julio, que es una noticia muy importante, llegamos a las 2.000 toneladas. El mes anterior, en junio, hemos llegado ya a las 1.500, en una buena noticia, 2.000 toneladas en una mejor noticia. Pero eso tuvo que ver también por el precio bajo que tuvo en junio, que se continuó en julio. No sabemos en agosto cómo va a ser, a pesar de que el gobierno sacó las retenciones a la carne de cerdo, que eran del 5%, las bajó al 0%, porque para el gobierno es muy poca plata eso, como incentivo, pero estamos con un dólar todavía un poco atrasado y entonces no es tan bueno poder exportar, a pesar que hay ganas de seguir exportando sin dejar de abastecer al mercado local, que es nuestro mercado principal. ¿Cómo se puede hacer para bajar un tanto esa brecha que hay entre el último eslabón de la cadena comercial y lo que recibe el productor? ¿Hay alguna solución para eso? Es una cuestión de mercado, mirá, como dirían los que ahora todo deforma el mercado. Bueno, claro. Yo creo que lo que pasó fue que al bajar la cantidad de carne de vacuna vendida, bajar el huevo de pollo, los carniceros se encontraron y sus costos aumentaron, se encontraron de que tenían que ver de dónde sacar plata, y el cerdo estaba muy barato. Entonces le agregaron eso. Yo creo que en la medida que esto tienda a normalizarse, va a bajar ese porcentaje, que hoy es grosero, del 100%, va a bajar al 60%, que también es grosero, también es grosero, pero va a acomodarse un poco, entonces ahí va a bajar un poco la diferencia. Y nosotros siempre la relación que mantenemos es una relación entre el precio del cerdo vivo y el precio promedio que paga la gente en el mostrador, cuando va a comprar. Y lo lógico sería estar en 2.8 y hoy estamos en 3.2, o sea, estamos por encima, o sea, tenemos que bajar esa diferencia, y la única forma es o que aumente el precio del cerdo o que baje un poco el precio que paga el público, y ahí es acordar las diferencias. Lo malo es que el cerdo estuvo 7 meses o 6 meses frenado y en baja, y cuando empezó a recuperar un poco salieron muchos a decir subió el cerdo y es una locura. No, el cerdo no subió, el cerdo está tratando de recuperar lo que perdió durante 6 meses, y todavía a la fecha de hoy que estamos hablando contigo, todavía no lo recuperó. Estamos recién saliendo ahí. La baja de los cereales también ha tenido, digamos, un efecto importante en cuanto a la rentabilidad que se va recuperando. Exactamente, porque
Si bien el cerdo en lo que va del año bajó un 2% hasta julio, bajó un 2% el precio del cerdo, el incremento de los costos fue del 22%, pero fue del 22% porque tanto el maíz como la soja se frenaron. Si el maíz y la soja hubieran seguido al ritmo, hubieran sido el 60-70%, y ahí sí hubiera sido una crisis muy grande. Nos encontramos que tenemos un maíz y una soja barata, y eso beneficia a los que transformamos el maíz y la soja. Entonces ese es un beneficio para nosotros en perjuicio de otros. O sea, acá no es que nosotros nos quedamos con la diferencia, sino que aprovechamos que el precio está más competitivo.